Buenas noches, una nueva edición de Gran Sistema. Entre los comentarios se encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido en las plataformas Ondas Alternativas. Gran Sistema 629, El Esclavo Moderno. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También nos encontrarán en el blog de link videos. El correo granosistema@hotmail.es parece que lo rehabilitaron, pero sigan comunicándose con los otros dos, el de Gmail y el de ProtonMail. Les recuerdo que yo no puedo ver los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Rumble da como visto sobre el programa que se ve completamente. Todos los videos se suben también al canal de Telegram de Grano Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. Estamos ante hechos económicos cruciales en Argentina y comienzan a caerse las caretas. Argentina.gov.ar acaba de publicar una cita del ministro Santiago Cafiero. El compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. O sea, que claramente está reconociendo que ellos no gobiernan realmente, sino que solamente son títeres. Y está bueno que lo diga. Hasta ahora no escuché ningún candidato a virrey que salga a desmentirlo. Lo que significa que están todos de acuerdo con el gobierno mundial. Y aquí son todos gerentes. Por otro lado, impulsan el ingreso de la Argentina al nuevo banco de los BRICS. Lo que a mí me genera una duda. Si la Agenda 2030 es una política de Estado, significa que los BRICS están también de acuerdo con ella. Es decir, se cayeron dos caretas. Y para hacer bingo, Gabriel Brasesco publicó en Twitter: el Fondo Monetario y Biden citaron de urgencia al expresidente Mauricio Macri, que viaja a Estados Unidos para determinar si dan adelanto de dólares a Massa y si la oposición acepta nuevas condiciones. No ven a Bullrich o a Larreta como líder de la oposición, a Milei le tienen pánico. Hago unas aclaraciones de esto. Yo no sé si es cierto un bulo o campaña electoral, pero de cualquier modo hay cosas que cierran. El régimen global siempre tuvo su personaje de consulta. Yo comenté varias veces que por lo menos hasta 1989 todos los candidatos a presidente debían cenar en Olavarría con Amarita Racose de Fortabat. Que hoy Mauricio Macri sea un elemento de consulta luego de su gestión de 4 años no me llamaría la atención. De todos los presidentes fue el más auténtico. Todos los demás lo hicieron por las instrucciones recibidas. Digo esto con total responsabilidad. Despotricaban contra el Fondo Monetario y toda la estructura imperial, pero luego hacían lo que correspondía hacer. Macri lo hizo por ser uno de ellos. Piensa como ellos. Nunca olviden que eres Blanco Villegas. Ningún otro envió el oro a Londres. Y si se trata de bloquear el país para hacer caer un gobierno, ya lo hicieron hace 34 años. Lo de Patricia Bullrich y Horacio Larreta es acertado. A mí no me entra por la cabeza que cualquiera de estos personajes pudiese gobernar la Argentina. Es como un chiste de pésimo gusto. Algo así como en lugar de entregarle el poder al gerente general, se lo entregamos a un jefe de departamento. Y lo que dice de Milei es campaña electoral. Sabe que los votos se los saca Juntos por el Cargo. Que le tengan pánico es lo más absurdo que he escuchado. Que el Fondo Monetario le tenga miedo a alguien de un país del tercer mundo es insólito. Solo pueden preocuparse si alguien con proyecto nacional saca los pies del plato en un país de las dimensiones y riquezas como nuestro. Y no es el caso de ninguno de los que se postulan como candidato a virrey. Y esto grábeselo en la cabeza. El primer acto de sacar los pies del plato es no competir con las reglas del régimen. Si alguno gana con el 51% de los votos, en primera vuelta tendría un cuarto más o menos de la Cámara de Diputados, y un sexto más o menos del Senado, y probablemente no gobierne ningún feudo provincial. ¿Cómo hace para gobernar con la inmensa mayoría de quintas columnas y traidores con poder en contra?
la gente sigue creyendo. Tiene terror a los cambios bruscos. No sea cosa que perdamos lo poco que queda. Vean este cartel. Algunos dicen que yo promuevo la violencia. Nada que ver. Planteo el hecho del cambio. Tal como están dadas las cosas, la opción es entre seguir como hasta ahora o cambiar. Lo planteo desde la óptica de que el régimen está agotado y la única salida es justamente salir de él. Y para el régimen que resiste, solo se lo puede hacer con violencia. Por eso sostengo que preferimos de todas formas morir de cáncer con todo el dolor que eso supone, no solo para nosotros, sino para quienes nos acompañan, en lugar de morir de un infarto. Lo más difícil es cambiar. Cambiar significa morir. Es soltar y dejar morir para poder renacer. Soltar y dejar morir las viejas creencias y paradigmas que nos sostenían hasta hoy, para dar paso a una nueva forma de pensar y ver el mundo. Soltar y dejar morir los sentimientos crónicos con los cuales ya estábamos identificados, para dar oportunidad al surgimiento de nuevas emociones. Soltar y dejar morir la vieja historia, la narrativa y guión que la cabeza generó con tanto esmero, para permitir un giro en la trama de la nueva temporada de nuestra vida. Soltar y dejar morir el discurso oficial, la forma como nos expresamos y las palabras que usamos, para dar pie a un nuevo lenguaje más accesible. Soltar y dejar morir el viejo hábito para que en su lugar nazca la nueva forma de actuar. Sí, cambiar le da muchísimo miedo al ego, porque implica morir un poco. Por eso se resiste y lo hace a veces doloroso y complicado. Pero el camino es la única constante en la vida, es expansivo, evolutivo y necesario. Pero el cambio es la única constante en la vida, es expansivo, evolutivo y necesario. Es lo que nos permite crecer, aprender y avanzar. Miren el cambio como ese proceso de labor de parto, doloroso pero necesario y maravilloso, porque dará a luz una nueva faceta en todos nosotros. Poco se habla del supuesto fraude electoral en Paraguay. Recientemente se ha celebrado en nuestro país las elecciones y han detectado fraude. La gente salió a la calle a protestar. No sé si será cierto. Lo real es que todo se cuestiona. Y cuando se habla tanto de fraude, es que fracasó la democracia. Cuando tratamos con los más jóvenes, a menudo escuchamos acusaciones que estamos así por la herencia que le dejamos, que nuestras generaciones fracasaron. ¿Fracasaron quienes intentaron algo para cambiar? Nosotros no acusamos a nuestros padres por el país que nos dejaron. Lo cuestionamos por alguna decisión que no compartíamos, no por no haber intentado nada. La diferencia es notoria. Vayamos a la historia. Pero hace una aclaración, siempre hay que hacerlo. No emito juicios de valor por los regímenes y levantamientos que comparo. Solo me refiero a la rebeldía para aclarar lo de las culpas. El radicalismo llegó al poder luego de varias revoluciones, las que fueron dominadas por la traición de los que tuvieron el poder después de Caseros, en especial después de Pavón, que son los mismos traidores de hoy. ¿Qué le pueden reclamar a esas generaciones? Entregaron sangre que no veo entregar hoy. ¿Qué demanda podemos hacerle a quienes se levantaron en Santa Cruz en la década del 20 o en la Forestal 3 veces? Varios miles de muertos hubo así. El peronismo fue la respuesta a la miseria de la década infame. El gran problema con el peronismo es que sacó la basura debajo de la alfombra. Trajo a la superficie que después de 13 años de gobierno liberal, la pobreza del interior y haber llegado a Buenos Aires. El caballito de batalla fue que no se podía caminar por el Banco Central por los lingotes de oro. ¿Cuántos lo vieron? Yo no vi ninguna foto. ¿Estarían aquí o en Londres? Porque el proyecto de fundación del Banco Central fue elaborado en 1935 por Sir Otto Niemeyer del Banco de Inglaterra. Y si había oro en el mismo, fue juntado con el hambre de la gente. Y esto no fue nuevo. Después de la caída de Rosas, endeudaron al país más allá de su límite de pago,
como hicieron siempre. Y cuando no se pudo pagar, el presidente Nicolás Avellaneda dijo lo siguiente: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y su sed para responder a una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública de los mercados extranjeros. Lo que Avellaneda no dijo es cuánto de la deuda le fue al pueblo que ahora tenía que pagar con su hambre y su sed. Cuando caía Alfonsín y suben los liberales con Menem, Roberto Alemán dijo que de la deuda el país vivió una fiesta y ahora hay que pagarla. El tema es que los que la iban a pagar no estuvieron en la fiesta. Sigamos nuestra historia. Esta gente regresa en 1955, luego de colocar bombas en estaciones de subte, en los tachos de residuos en la Plaza de Mayo llena durante un acto. En todos los casos hubo muertos. Bombardean la plaza un mediodía laborable, causando 400 muertos. En 1956 fusilan civiles clandestinamente, sin que nadie pueda precisar la cantidad, y días más tarde militares en las cárceles. ¿Qué le podemos reclamar a todos esos muertos? ¿Con cuántos los igualan las nuevas generaciones? Las décadas de 60 y 70 fueron violentas. Miles de muertos en protestas, actos de rebeldía, en víctimas de la guerrilla y del terrorismo de Estado. Los que dieron su vida por la recuperación de las Islas Malvinas, ¿de qué tienen la culpa? ¿Qué pueden adjudicarnos? ¿Que votaron a Perón? Los jóvenes votaron a Cristina, Macri y Alberto. La culpa no la tenemos nosotros por la herencia o ustedes por la desidia. En tal caso la tiene la inmensa mayoría que nació y creció en un país maravilloso y lo fuimos criando en la abundancia. Aquí nunca faltó comida, jamás sufrimos el frío. Y aceptamos que cada nuevo día fuera un poco peor que el anterior. Y como nunca reclamamos lo que perdíamos diariamente, una vez que la pérdida se acumuló en años, pasamos a tener un 40% de pobreza y una disminución en masa del nivel de vida. Y hoy estamos conviviendo con los resultados. Éramos 4 gatos locos los que en 1985, en medio de la euforia del juicio a las juntas, los que protestamos por la nueva ley de educación, lo mismo en 1991. Predicamos en el desierto con la consigna que una nación educada, sana y segura de sí misma es más difícil de gobernar. Nadie nos daba pelota. Todos en el 1 a 1 comprando cosas importadas y vacacionando en el exterior, en tanto se cerraban las fuentes de trabajo y aumentaba la pobreza. Le pregunto a los jóvenes, esa furia de la plata dulce que nos daba el 1 a 1, ¿en qué se diferencia a la que tienen ustedes cambiando el celular todos los años? Cuando hacemos convocatorias a reuniones, los jóvenes brindan por su ausencia. No alcanza con quejarse. Hay que involucrarse, participar, pero deben ilustrarse, investigar de qué forma participan, no sea cosa que sus hijos les reclamen haber votado a Milei. El mundo pasa, quizá por su etapa más trágica. Estamos viviendo momentos decisivos. La temperatura está subiendo en espiral, en perfecta sincronía con lo que está pasando aquí. Cuando sube la temperatura, la cocción empieza al final. ¿Pensaron que la exposición era ligera? ¿Creían que esto no era una guerra real? Cada uno de nosotros tendrá que afrontarlo y cada uno tendrá que ver con quién estamos tratando. Pero todo tendrá que pasar por la conciencia de que cada uno individualmente tiene el poder sobre su propia vida. Tendremos que tener claro que nadie en el mundo nos puede gobernar y que nadie en el mundo nos podrá quebrantar. No hay otra manera de promover el despertar de las conciencias. Esta es una guerra espiritual que pasa por cosas materiales. Hasta que no les quede claro, estarán invadidos por el miedo con el que le quieren quebrantar. Respondan, no tengo ninguno. Levántense, solo se darán cuenta de cuánto les temen. Les hicieron creer que su poder ya no existe y esperan poder hacerle creer que ya nada existe, excepto lo que no existe. Y esto lo escribió Marta Medeiros. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito.
repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su guía. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente la que rescatan el brillo de los ojos, sonrisa de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien, abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sí sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Marta Medeiros. Y tengan siempre presente ser agradecido. Si no están contentos con lo que tienen hoy, tampoco lo estarán con lo que tendrán el día de mañana. La satisfacción en la vida comienza con la gratitud. Todo nace de ahí. La gratitud nos mantiene conectados con la vida. Si quieren saber si una persona es feliz, observen si es agradecida. A menudo somos obscenamente afortunados. Vivimos en una época privilegiada, tenemos de todo y no somos capaces de apreciarlo. Cuando sostengo que el grave delito cometido por el peronismo fue sacar la basura debajo de la alfombra, estamos comenzando a comprender la realidad. Y que todo comienza con la destrucción de la educación pública es la clave. Analicemos esto. Siempre hubo pobreza en la Argentina. Siempre los pobres se referenciaron con alguien y las clases más acomodadas que controlaban los gobiernos y los medios de difusión construían una historia oficial ficticia. Las clases acomodadas siempre despreciaron a los pobres. Los escondían y los aterrorizaban aniquilando a sus líderes y muchas veces a los propios pobres. La historia oficial construyó héroes y villanos. Fue redactada por Mitre, que estableció quiénes eran los próceres y cuáles sus orígenes. Escribió que Rivadavia fue el más grande civil de nuestra tierra, cuando en realidad tomó un empréstito de 1 millón de libras y solo llegaron a Buenos Aires 18.000. De 1 millón, 18.000 en monedas de oro y 140.000 en títulos de los comerciantes ingleses. Y lo terminamos de pagar en 1908, 8 millones de libras. Además es el responsable directo de las pérdidas territoriales de la banda oriental y el Alto Perú. Además estableció que Belgrano fue un prócer a caballo, cuando Relado Manuel aportó más abajo del caballo. Rosas fue el malo de la película, por ello todos los que lo combatieron eran los buenos. Así el general Paz fue el estratega más importante en la lucha contra el tirano. Lo que no dice Mitre es que luego de vencer a Quiroga en la tablada y tomar el gobierno de Córdoba, Paz organizó una cacería de federales por las sierras cordobesas y todo aquel que tenía algo colorado en la vestimenta era degollado. Se contabilizaron muchos niños de menos de 9 años. Urquiza, el símbolo del derrocamiento del tirano, luego de Caseros, organizó una matanza de tal magnitud que Rosas nunca llevó a cabo. Colgaba los cuerpos de los árboles y los dejaba pudrirse. Esto lo comentaron los dignatarios extranjeros que iban a visitarlo a Palermo y veían los cadáveres colgados ahí. Tampoco comenta Mitre que Urquiza se sublevó a sueldo que le pagaron en Río de Janeiro. De eso fue testigo Sarmiento, que le pagaron en Río de Janeiro.
por lo que debió permitir el desfile de tropas francesas y brasileñas en Buenos Aires el mismo día que se conmemoraba la victoria de Ituzaingó contra los mismos rivales, 25 años después. Qué casualidad, ¿no? La batalla de Pavón, Urquiza se enfrenta a Mitre con un ejército compuesto por sus entrerrianos y los santafesinos. Cuando llega la orden de la masonería de retirarse, Urquiza abandona a los santafesinos, que son masacrados por Mitre. Las mayores matanzas de la Argentina fueron causadas por esta gente, a las que se empezaron a referir sumen la guerra con el Paraguay y la represión a quienes se negaban a alistarse. Cuando se festeja el centenario de la independencia con tanta pompa, el alarde que nuestro país era una de las primeras potencias mundiales, las cárceles estaban llenas y la represión a la orden del día. Podemos seguir con lo acontecido en la década del 30, la Revolución Libertadora, el proceso militar de 1976. Con esto lo que quiero significar es que siempre se persiguió a los pobres y sus referentes. La diferencia entre antes y ahora lo daba la educación. La educación pública hasta fines de los 80, de 1980, era de excelencia. Los niños pobres tenían la misma educación en todos los niveles y era gratuita. Y los que no podían ir a la universidad tenían las escuelas industriales y de oficio. Por lo tanto, estaba vigente la movilidad social ascendente. No es casualidad que la educación pública comienza a degradarse con un gobierno zurdo en 1985 y le dan el golpe de gracia a los liberales que le coparon el gobierno a Menem. Y hoy los pobres están condenados a la pobreza para siempre, porque lo único que los puede sacar de allí es la educación. El resto son paliativos. Perón cometió dos graves errores. Querer perpetuarse en el poder. Nadie puede permanecer más de 8 años porque es inevitable el aburguesamiento. Y hoy, con el avance de las comunicaciones, mucho menos todavía. Uno de los hechos más negativos de esto demuestra la incapacidad de adoctrinar la descendencia, lo que va acompañado del otro grave error, el personalismo. Esto termina inevitablemente en cansar a la gente, porque supone homenajes en vida, poniendo su nombre absolutamente a todo. Este es el mejor elemento que podemos brindar a la oposición. Y el motivo de esos errores hay que buscarlos en su personalidad. Intelectualmente, estaba un escalón por arriba de sus camaradas, y lo hacía notar. Y con el correr de los años es difícil sostenerlo. Varias mentiras de Perón salieron a la luz, como por ejemplo su falsa reunión con Mussolini, hechos de doble rasero, como ser uno de los primeros en reconocer el Estado de Israel, o su actuación en el Bogotazo. Cuando los aliados ganaban la guerra, Perón hacía tiempo que había abandonado a sus camaradas nacionalistas. Como se dice ahora, lo dejó pedaleando en el aire. Algo parecido hizo Colonardi cuando éste lo relevó en su cargo en la Embajada de Chile, y Perón no le comentó del espionaje que estaba llevando adelante y que los chilenos sospechaban. Nunca se supo si Perón fue relevado del cargo o él lo pidió cuando los chilenos se enteraron del plan. Los platos rotos los pagó Lonardi. ¿Ustedes pensaron que Lonardi se movió de compatriotismo en 1955? Todo esto fue circulando entre sus camaradas. Y de lo que no se habla, con la muerte de Evita comienza su decadencia. Ella era un muro de contención. Dentro de su escasa preparación, tenía muy desarrollada la intuición. Muchos de los enemigos de Perón estaban controlados por Evita y toman vuelo a su fallecimiento, en especial los masones. Así se rompe el muro de contención. Además se corta el vínculo con la gente pobre que ella había establecido. Perón queda muy aislado. Para muestra basta un botón. El almirante Rojas era el decán de Evita. Hay algo mucho más delicado que los peronistas prefieren no contar. Y es que el tiempo que ella estuvo convaleciente hasta su muerte no fue acompañada por él. Él no entraba todos los días a verla en su habitación de moribunda. No entraba todos los días. Este desentrañar de su carácter limó mucho el entorno, más aún cuando se comienza a perseguir al entorno de ella. Muchos alemanes que colaboraron económica e intelectualmente con Perón comienzan a alejarse cuando fallece Evita.
son esas cosas que flotan en el aire y en algún momento vuelven a bajar a tierra y pasan factura. Así aconteció en 1955, creo que allí sintió la soledad. El odio a Perón se basa en 3 pilares: mostrar la pobreza, haberse casado con una hija natural que humilló a la dama de beneficencia y en el final de su presidencia presentar en público como su pareja a una niña de 15 años. Él tenía 60. Hoy, con la historia ya escrita y el diario del lunes editado, me acuerdo cada vez más de Scalabrini Ortiz. El hombre justo, en el momento justo, en el lugar justo. Dejo la pregunta para el final y ustedes busquen la respuesta. Quienes coparon el peronismo y los bastardearon fueron Menem por derecha y los Kirchner por izquierda. Ambos hicieron mierda a la Argentina. ¿Por qué no se les odia por igual? Este es mi oyente de años de Mendoza. Le comparto un ejemplo de cómo opera el sector privado para saquear arcas públicas, es decir, la de todos. Con un esquema de comunicación institucional bajo cobertura periodística que no solo justifica sus acciones, sino que intenta convencernos además de que tenemos que agradecerle. El reciente hace referencia a un anuncio del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien aseguró que Malargüe tendrá el parque fotovoltaico más grande de Mendoza, que será levantado en Los Molles con una inversión de 80 millones de dólares. Este artículo presenta, como tantas veces hacen los medios, a un representante de un poder ejecutivo anunciando cómo logró la concreción de una inversión en su jurisdicción. El hecho económico, que es digno de mención, ¿por qué no?, se presenta como una noticia política y no empresaria, o relacionada con la economía de la jurisdicción. ¿Cuál es la realidad detrás del anuncio de un intendente del interior de la provincia de que se realizará una millonaria inversión en su departamento? 1. La empresa Geneia, que realizará inversiones especializadas desde el año 2012 en esta clase de proyectos, habiendo llevado a cabo unos cuantos en varias provincias. No se especifica por qué razón se eligió la provincia de Mendoza y el municipio de Malargüe en particular para la concreción del proyecto. 2. La inversión se estima en 80 millones de dólares y no se especifica si se realizará con capital propio o no. Y en este último caso, si se apelaría a financiación externa. La cuestión no es menor, porque aunque sea un emprendimiento privado, esto implica endeudamiento externo y futura obligación del Estado Nacional de suministrar dólares al tipo de cambio oficial para el cumplimiento de los vencimientos, con el consecuente subsidio implícito equivalente a la brecha cambiaria mientras exista múltiple desdoblamiento del tipo de cambio. 3. El municipio cede durante 30 años el usufructo de 200 hectáreas a ser afectadas al proyecto y se entiende que a título gratuito en la zona de Los Molles, tratándose por lo tanto nada más ni nada menos que de un subsidio. 4. El valor de la hectárea, y chequeando solo con la búsqueda online de valores inmobiliarios rurales en esa zona, arroja un valor de $15.000 la hectárea aproximadamente. Es decir, el valor del terreno cedido bien podía estar en los $3 millones. Un alquiler mensual razonable que podía estimarse en 1% del valor de mercado nos arrojaría la cifra de $30.000. Convertidos al tipo de cambio real, 475 nos daría 14.250.000 pesos, que sería el subsidio neto otorgado por el municipio. 4. ¿A cuánto asciende el presupuesto municipal? ¿Cómo impactaría en el mismo la percepción de un alquiler de las tierras en cuestión? ¿Qué obra necesaria o postergada por falta de fondos podría realizarse con ese subsidio? ¿Qué eventual reducción de la alícuota del IBB podría otorgarse a la actividad económica local ya existente en el mismo? Los $30.000 de subsidio no alcanzan a representar el 0.04% del costo del proyecto. Un 0.45 anualizado. ¿No se realizaría el proyecto acaso si tuviera que afrontar ese costo tan exiguo pero necesario? ¿Puede pensarse que sea clave el subsidio municipal para la concreción? Por otro lado, el monto del subsidio proyectado en el tiempo sin duda es mayor, ya que los inmuebles rurales por norma se valorizan constantemente, con los que conocemos totalmente el valor de mercado dentro de 20 o 30 años, sin duda muy superior al actual. No existe comparación en el tratamiento mediático de esta cesión, contrastada con la repercusión de la cesión de tierras a supuestos mapuches.
Otra comparación odiosa pero necesaria: 14.250.000 pesos equivalen a 475 planes sociales de 31.000 pesos durante 30 años. ¿Cuál hubiera sido la repercusión mediática y el juicio social de la opinión pública si el municipio hubiera denunciado la concreción de 476 planes de 30.000 pesos ajustables de 30 años de duración? Buena pregunta esta, ¿eh? El intendente pertenece a Cambia Mendoza y cuenta con el apoyo del PRO. ¿Contempla estos espacios políticos, alineamientos doctrinarios y plataformas programáticas la concesión de subsidios discrecionales a inversiones que deberían ser de riesgo, ascribiendo a la promoción de un capitalismo prebendario en lugar de uno competitivo y de igualdad de reglas para todos? Entre el accionario de GNIA se mencionan algunas otras sociedades y a un señor Jorge Pablo Brito. Solo para mencionarlo de ejemplo, sin entrar a profundizar por el accionariado opaco del resto de accionistas, ¿no se trata de heredero del fallecido dueño del Banco Macro y actual presidente de River Plate? ¿Necesita esa persona un subsidio de un minúsculo municipio del interior argentino? ¿Cómo hubiera sido la repercusión mediática y social si en vez de ceder tierras en partes a esta persona se hubiera realizado una sesión a la organización de Juan Grabois, por ejemplo? Y por último, ¿el hecho de tratarse de energía sustentable tuvo incidencia para el tratamiento del subsidio? ¿Y la tendrá por una eventual consecución de financiación externa? Todo hace presumir que la respuesta es sí, alineando al municipio y a la provincia, por lo tanto, a una agenda energética sostenible que es más cara que la tradicional, solo viable gracias a recurrentes subsidios públicos y condicionante negativo, inhibidor de un eventual desarrollo industrial competitivo a escala mundial. Interesante análisis. Esto publicó Pandemia Mundial. El trigo transgénico ya se mezcla con el convencional. La Facultad de Medicina denuncia la gravedad para la salud pública. La población argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres Indiar al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glifosato de amonio, fue denunciado por más de 1.000 científicos de productores, tanto agroecológicos como del agronegocio, y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta inocuidad del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública. Y seguimos con otro hecho de corrupción para que vean cómo se maneja en el interior del país. Esto publicó el Cronista. Y para seguir con el tema, esto pasó hace 2 años, y sirve de referencia de cómo se manejan nuestros gobernantes. El ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, pidió dejar de grabar la sesión a través de Zoom para confesar manejos irregulares con la empresa estatal Pampetrol, y luego se justificó. En principio, en el video se puede observar cómo el ministro pide que se interrumpa la grabación de la sesión, la cual se estaba transmitiendo a través de la plataforma Zoom, y que los taquígrafos salgan del recinto para que no quede registro de lo dicho. Sin embargo, se filtraron sus declaraciones. Así, Franco comenzó su exposición secreta. Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar el impuesto a las ganancias, confesó en forma directa. Sin embargo, remarcó que Pampetrol no entendía el tema y pagaba el IVA al gobierno provincial. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad, agregó, y pormenorizó. Esta es toda la verdad. Me pagaba el IVA, por eso le exigíamos, y por eso el pago de estos 200 millones en 3 cuotas. Entonces, ¿qué se hizo en pagar del IVA? Hay un 18, un 20% más para disimular, y el resto lo capitalizamos. Esa es la verdad, la creamos para no pagar impuestos a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad, y no lo entendían y tenían la plata, remarcó el ministro de Hacienda del actual gobernador de La Pampa, Sergio Silotto. Luego se refirió a uno de los titulares del Pampetrol de la oposición, Hugo Pérez, quien en su momento denunció el desvío de fondos de la empresa a la campaña política provincial.
Cuando lo exigimos y lo entendieron, pagan 3 cuotas y después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña, indicó Franco, y especificó. Entonces Hugo Pérez debió ser reaccionado y haber dicho, che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Eso es verdad y a esto voy yo. Y lo tenemos reclaro el tema, confesó con total claridad el ministro de Hacienda. Por eso, señores, si no se sale de este régimen, olvídense. Y esto publicó Página 12, que si bien no es de mi santa devoción, es el único que lo publicó. El 28 de abril falleció a los 84 años la dramaturga y periodista María Cristina Berrier, de extensa producción como autora con obras como Los Olvidados, La Bronca o Naranjas Amargas para Mamá. Fue la única integrante del grupo de militantes peronistas que en 1966 secuestró un avión de pasajeros que iba a Río Gallegos para desviarlo hacia las Islas Malvinas, donde desplegaron 7 banderas argentinas. Trabajó como periodista en la revista Panorama, pero es especialmente recordada como una de las mentes que ideó el denominado Operativo Cóndor, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1966. Por ese entonces Berrier, hija de Celsa Berrier, que había sido juez y funcionario durante la presidencia de Frondizi, tenía 27 años. Junto con su pareja Dardo Cabo y otros 16 integrantes del movimiento Nueva Argentina, se apoderaron de un avión de aerolíneas argentinas que viajaba de Buenos Aires a Río Gallegos y forzaron a su comandante a desviar el rumbo hacia las Islas Malvinas. Una vez allí izaron las banderas y reclamaron por la soberanía argentina. Superado el número y armamento, negociaron dejar las armas en el avión y se entregaron ante el párroco de la iglesia de las islas, no ante autoridades británicas, ante quienes nunca se rindieron, y después regresaron al continente en un buque argentino. Berrier era la única mujer que integraba el grupo. La elección del día se basó en 2 hechos. Estaba en el país el esposo de la reina de Inglaterra, Felipe de Edimburgo, en carácter de presidente de la Federación Ecuestre Internacional, y el contraalmirante José María Guzmán debía volar al territorio del que era gobernador, Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur. Partieron a las 0:30 del día 28 en un Douglas DC-4 del vuelo C-48 Buenos Aires-Río Gallegos de Aerolíneas Argentinas. Iban 48 pasajeros. Durante el vuelo, Dardo Cabo y Alejandro Giovenco, el segundo a mando, entraron armados a la cabina y ordenaron el cambio de rumbo al comandante Ernesto Fernández García. El piloto expuso falta de autonomía de vuelo, pero nosotros sabíamos que había combustible suficiente. Se ordenó que tomara el rumbo 105 en Puerto San Julián, girara a la izquierda para abrirse del continente. Y lo hizo, cuenta Karasiewicz, quien también llamaban Curumanqué. Carlos Rodríguez y Pedro Cursi se acercaron al gobernador Guzmán y le anunciaron: contraalmirante, el avión ha sido tomado, vamos a Puerto San Julián rumbo a Malvinas. El militar no lo creyó, tensó una discusión y su decán se levantó e intentó sacar una pistola, de la que después nos apoderamos. Uno de sus compañeros le dio un golpe, Guzmán quedó quietito. A las 8:42 aterrizaron en Puerto Stanley, detrás de la casa del gobernador inglés Sir Cosmo Douglas Patrick Thomas Hazard, ausente en ese día, sobre una pista para carreras hípicas. Abrieron las puertas, se tiraron con sogas y desplegaron delante del avión en forma de abanico e izaron 7 banderas argentinas. El suceso convocó a Kelpers y jefe de la milicia de la isla, y inmediatamente tomados como rehenes hasta tanto el gobernador inglés reconozca que estamos en territorio argentino, advirtió Dardo Cabo desde la radio del avión. Bajo esta presión se empezaron a cantar el himno nacional. Quisimos entregarle la autoridad a Guzmán, pero nos dio la espalda y se negó a cantar. Le niega Karasiewicz. De pie y frente a la mirada de todos, Cabo proclamó: ponemos hoy nuestros pies de las Islas Malvinas Argentinas para reafirmar a nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celoso custodio del azul y blanca. O concretamos nuestro futuro o moriremos con el pasado. Luego rebautizó el lugar como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho Antonio Rivero, que en 1833 se alzó contra los ingleses y gobernó las islas por unos meses. 1 hora después del aterrizaje, Cabo avisó al continente: Operación Cóndor cumplida. Los medios de comunicación británicos y argentinos se hicieron eco del hecho. Hasta el avión de un periódico argentino intentó llegar a las islas, pero la Fuerza Aérea lo obligó a volver al continente. Cientos de militantes se movilizaron en varias ciudades y el recién asumido presidente de facto, Juan Carlos Onganía, sobresaltado,
se preocupó en calmar las intranquilas aguas diplomáticas por entonces a cargo de su canciller Nicanor Costa Méndez, el mismo chanta que estuvo después en la recuperación de Malvinas en el 82. El reclamo de soberanía se había cumplido. De antemano los integrantes del grupo sabían que en ningún momento debían de poner las armas y luego morir o ser juzgados. Pero la esperanza era otra, un segundo objetivo aún más lírico, que militares nacionalistas desembarcaran en la isla y la tomaran. Ese objetivo logístico no se cumplió porque el capitán de la nave Bahía Buen Suceso, que debía entrar a buscarnos en Puerto Rivero, tuvo miedo y llegó hasta la milla de distancia que permiten las normas internacionales. Fue una falla de Onganía, interpreta Pedro. Es que cuando se conoció el operativo, Onganía metió a sus camaradas que se jugaría a quien se vinculara con el operativo. Por una mediación del cura de la isla, el holandés Rodolfo Roel, los pasajeros fueron alojados en viviendas civiles mientras los militantes resistían bajo una fuerte lluvia. Unos 30 mercenarios belgas e ingleses, policías y civiles armados rodeaban la nave y exigían la rendición. No hubo ningún disparo y 48 horas después la resistencia terminó. No nos entregamos ni nos rendimos, dispusimos la actitud de Famisa Karagievich. El reclamo de soberanía se había hecho y no tuvimos el apoyo de las tropas argentinas. Entonces el comandante Fernández García, la única autoridad que reconocimos, depusimos las armas. El grupo firmó un acuerdo en el que también intervino el cura Roel, que antes había celebrado una misa en el avión para los miembros del comando. Después fueron hospedados en la iglesia del puerto durante una semana hasta que fueron trasladados al buque Bahía Buen Suceso, el ansiado buque en una lancha carbonera. Una vez resuelta la tensión, el gobierno de Onganía emitió un comunicado en el que expresó que la recuperación de Malvinas debía ser resuelta por la vía diplomática y no por un acto de piratería. Los 18 jóvenes de entre 18 y 32 años, a quien la CGT calificó de héroes, fueron llevados al penal de Ushuaia y luego juzgados en Tierra del Fuego. Como este había sido el primer secuestro aéreo en el país, no había jurisprudencia al respecto. Las figuras con que se los condenó fueron privación ilegítima de libertad, portación de arma de guerra, asociación ilícita, piratería y robo en descampado. 3 años de prisión fue la condena para Cabo, Llovenco y Rodríguez, para el resto 9 meses. Una cosita sobre los libertarios. Esto lo escribió Jorge Goldenberg. Murray Newton Rothbard fue un economista, historiador y teórico político estadounidense. En 1971 fundó el Partido Libertario con las ideas del anarcocapitalismo y el anarcoindividualismo. El fundamento central de esta ideología es eliminar el Estado. Algunas funciones del mismo deberían ser privatizadas y otras directamente eliminadas. La educación, seguridad y salud deberían ser privatizadas y cumplidas por las corporaciones empresarias. Otro de los pilares de este pensamiento es la libre compraventa de órganos humanos, la licitud de trabajo infantil, la compraventa de niños, la libre portación de armas. El respetado filósofo estadounidense Edward Fesser expresó que Rothbard fue incapaz de producir un pensamiento filosófico mínimamente respetable. Otros han considerado la teoría libertaria como una forma aberrante de distopía. Un mundo caracterizado por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, posguerras nucleares y grandes desastres naturales. Distopía es el antónimo de utopía, la obra del filósofo Tomás Moro, que presenta una sociedad perfecta con plena felicidad. Los anarquistas clásicos planteaban una sociedad sin Estado, donde todas las personas son libres y viven en la abundancia y confraternidad, un pensamiento utópico incumplible, pero con rasgos humanitarios. El libertarismo plantea todo lo contrario, una sociedad deshumanizada. Grandes ejemplos literarios de mundos distópicos son 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 454 de Ray Bradbury. Este pensamiento libertario tiene también características del género cyberpunk,
derivado de las redes sociales y la rebeldía. El género de ciencia ficción cyberpunk está reflejado en filmes como Blade Runner, Terminator, Robocops y Matrix, entre otras. En algunas de estas películas podemos ver a grandes corporaciones que manejan la seguridad, principalmente en Robocop, reemplazando al Estado. Como propone Rothbard, muchas veces hemos visto en los actos canciones peinados y consignas cyberpunk. Aunque no se hayan animado a hacer públicas todas sus propuestas por temor a perder votos, solo basta imaginarse la venta libre de armas y municiones en los supermercados y la policía y el ejército como empresas privadas de seguridad, para darse cuenta de que esta propuesta libertaria es absolutamente delirante y provocaría un caos nunca visto en la sociedad. La locura del movimiento libertario también estuvo reflejada en sus alianzas políticas. Pasaron de las alianzas con los paleoconservadores, un movimiento fundamentalista de tradición cristiana protestante, representado entre otros por Barry Goldwater, opuesto a la inmigración y al multiculturalismo, que era considerado racista, asociarse con la nueva izquierda norteamericana de Herbert Marcuse, que procuraba avanzar en los derechos y reivindicaciones sociales, para luego volver con el conservadurismo fundamentalista. Todo lo contrario. Ya tienen algo de lo que esta gente propone. Bueno, escuchen esto. Desde el 25 de agosto de este año se entrará en vigor en la presión europea el DSA, Reglamento de Moderación de Contenidos de Internet. La Unión Europea se arroga el derecho de decidir qué cosas se podrá decir, leer o escuchar en Internet, no solo censurando el acceso, sino negando el uso y aplicando multas a usuarios. Qué linda cárcel nos hemos construido. Decir que los constructores son los malos es demasiado fácil. Cabe la pregunta, visto que lo hacen dentro de un sistema de supuesta legalidad que hicieron los pueblos mientras atendían los alambrados. Se llama culpa por omisión. Irlanda aprueba una ley que ilegaliza la lectura de noticias de fuentes ajenas a la corriente dominante. Los legisladores irlandeses han aprobado una nueva ley por la cual será ilegal que los ciudadanos vean o compartan contenidos de medios no convencionales en sus teléfonos y ordenadores. La nueva legislación significa que todo lo que se vea en línea y que haya sido considerado odioso por los verificadores de derechos da lugar a penas de prisión para quienes los hayan visto o compartido. The People's Voice TV Ireland. Se viene, ¿no? Miren lo que está pasando en Francia, pero hay otra cosa curiosa de esto. Seguramente habrán visto las imágenes en las redes sociales. Todo lo que está pasando en Francia está siendo silenciado sistemáticamente por los medios españoles. Vemos cómo se lanzan cócteles Molotov a la policía. Hablamos de cientos de heridos entre policías y civiles. Ahora bien, un amigo envía de Italia lo siguiente: ¿policías franceses antorcha? No solo antorcha, porque parece que no son ni policías ni franceses. Así lo está denunciando y documentando la ciudadanía. Han presentado distintos videos donde los policías no entienden cuándo les hablan, y entre ellos se dan órdenes en lenguas no francesas. Un par de cositas chiquitas de esta guerra interminable. Ayer hubo un ataque con drones en un depósito de petróleo ruso, como recientemente en Crimea, esta vez en Krasnodar del Cáucaso, en la región de Kuban. CNT, que es cómic. Rusia dice que Ucrania intentó atacar el Kremlin con drones durante la noche en un intento de asesinato a Putin. 2 UAV no tripulados estaban dirigidos a la residencia presidencial en el Kremlin. Los tipos de drones no han sido informados.
Los servicios militares y especialistas utilizaron un sistema de guerra de radar para desactivar los dispositivos, agregó el Kremlin. Nadie resultó herido por la caída de los escombros ni se produjeron daños materiales. Moscú considera el ataque como un acto terrorista planeado y un atentado contra la vida del presidente de la Federación Rusa, dijo el Kremlin. El jefe de Estado no resultó herido. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia, agregaron. El presidente Putin no estaba en el Kremlin en el momento del intento de ataque de los drones ucranianos, dijo el portavoz del Kremlin, Peskov Arrida. Alto funcionario presidencial de Ucrania, si Ucrania no tiene nada que ver con el ataque con drones contra el Kremlin. Quiero ser honesto. Luego de ver el video, yo no sé ya a quién creerle. Si vean ese bombazo infernal sobre Ucrania, aparenta ser una termobárica. Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, alerta que Rusia hundirá al Reino Unido y que Alemania se prepare para el desfile ruso en Berlín. Amenazó el viernes en relación a recientes declaraciones polémicas del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien afirmó como completamente normales los ataques del ejército ucraniano contra el territorio ruso si no se llevan a cabo contra civiles o zonas pobladas. Observen cómo está avanzando el odio. Esto no se decía hace un año. El régimen global se regocija día a día. Para los que no han entendido el sentido de las guerras y se encuentran atrapados en paradigmas de izquierdas y derechas, deberían recordar las palabras del filósofo Bertolt Brecht, aunque él era comunista. Dijo lo siguiente: la guerra que vendrá no es la primera. Antes hubo otras guerras. Al terminar la última, hubo vencedores y vencidos. Entre los vencidos, la pobre gente pasaba hambre. Entre los vencedores, pasaba hambre la gente pobre, igualmente. Y esta guerra en África que ya tiende a expandirse. Arde el Banco Central de Sudán en la capital Jartum debido a intensos combates. Sudán pretendía unirse a los BRICS y llegó a un acuerdo con Vladimir Putin sobre el repliegue de una base militar en Sudán para controlar el Mar Rojo. A los Estados Unidos no les gustó esto, pero que ordenaron a un general que atacara a otro general. Detrás de uno de los generales está Rusia y detrás del otro Estados Unidos. Sin mencionar todos los recursos naturales que le pueden extraer en Sudán, incluidos los semiconductores, que son tan necesarios en la tecnología de la información. La tregua humanitaria de Sudán se prorrogó el domingo y tendrá una duración de 3 días a partir de la medianoche, dice un comunicado emitido por el portavoz de las Fuerzas de Apoyo Rápido para Militares, CNTCOMIC. طبعا بنك السودان المركزي الآن اتحرك كله من الطابق الأول لحد الطابق الأخير استشهد على النار يوقع الله يسترنا طبعا بيننا وبين المشارع بس ما في حاجة أقل من مسافة قاعدة 10 أمتار يعني لو وقع النار من الطابق الأخير في مبنانا خلاص الله يسهل بس نسأل الله اللطف والهون يا رب. El tema de Sudán es cómicamente predecible. Apenas un gobierno amigo de Rusia, Sudán actual, declara: instalaremos finalmente una base rusa en Mar Rojo. Empezó el desfile de artistas en Hollywood que donan dinero, ayudan familias y adoptan niños pobres sudaneses. ¿Quiénes dirigen esta payasada? Victoria Nuland. Que allá desde marzo, y combino lo que debía combinar: apoyo financiero y armamentista de distintos jefes tribales, enemigos entre sí, y se armó el bolonqui.
Leyendo los medios de prensa se entiende fácilmente el plan. Fui allí a discutir de democracia, declara Nuland. En fin, adivinen dónde será la próxima guerra. Apelan a la protección de la ONU y la OMS respecto al resguardo de los biolaboratorios instalados ahí, aduciendo que el estudio de esos peligrosísimos virus se da en el beneficio de la humanidad. El gobierno de Sudán se limitó a hacer una sola pregunta: ¿quién financió la instalación y funcionamiento de estos laboratorios durante el anterior gobierno? El CDS americano por orden de Anthony Fauci. Ahora, que el actual gobierno abre las puertas a la diplomacia rusa, Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que metan narices en su proyecto de Vigo Armas y pretende asegurarse el levantamiento a través de la protección de las bandas locales que financia. Y el final es que hay millones de evacuados, gente que está haciendo del país, está reventando la frontera con los otros países porque no tienen lugar para meter tanta gente que se escapa. Estas son las guerras que provoca el régimen. Un resumen de esa epidemia de descarrilamientos. 36 descarrilamientos de trenes sin contando lo que va del año. Arizona, Virginia del Oeste, Carolina del Sur por 3, Texas por 3, Ohio por 5, Oklahoma por 2, Michigan, Nebraska, California por 3, Filadelfia, Alabama por 2, Alaska, Luisiana, Florida, Massachusetts, Dakota del Norte, Minnesota, Montana, Pensilvania, Virginia, Maine, Illinois por 2, Kansas. ¿Coincidencia? Algunas apostillas de un siglo maravilloso. El Foro Económico de Davos está pidiendo que se mate a millones de gatos y perros en todo el mundo en un intento por reducir la huella de carbono que produce como resultado del consumo de carne. Quiere introducir una política internacional que requiera que la mayoría de los dueños de mascotas sacrifiquen a sus animales y en lugar de perros y gatos recomienda tener tortugas, serpientes y reptiles. Emma Thompson incluso sugiere que los dueños se coman a sus mascotas. Cada vez que la élite se creía inteligente, destruía perros y gatos. Solo que para que esa inteligencia volviera a ellos como un boomerang en forma de ratones y ratas que propagó la plaga. Me pregunto, si las élites protegerán nuestra casa, si cazarán ratones y ratas. Lo dudo. Ni Maracaná ni la Suiza de América. Hoy Uruguay es el mayor consumidor de cocaína per cápita de Latinoamérica. Esto lo dice el país. IBM dejará de contratar para roles que puedan ser reemplazados por inteligencia artificial. Casi 8.000 trabajadores serán reemplazados por la automatización. Vayan preparándose, muchachos. Jefe de la ONU Guterres. La desinformación y el discurso de odio amenazan la verdad. La verdad se ve amenazada por la desinformación y el discurso de odio que buscan desdibujar las líneas entre realidad y ficción, entre ciencia y conspiración. Cuando los periodistas defiendan la verdad, el mundo los apoya. Una cosa, Gutiérrez, defina periodistas. Y le dejo una pregunta para terminar esto. ¿Qué significa que el agua empiece a cotizar en el mercado futuro de Wall Street? Esto le pregunta al País de Madrid. Hoy voy a tratar de forma diferente para quienes nos trataron de conspiranoicos. En un reciente documento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas figuran varios puntos que tienen que ver con la situación indígena en la Argentina. Por ejemplo, se insta al Estado argentino a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar el derecho de propiedad comunitaria indígena y establecer mecanismos eficaces para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas a nivel federal y provincial. En el texto del organismo, asimismo, se recomienda redoblar sus esfuerzos para implementar la ley número 26160 a fin de asegurar la pronta culminación del reglamento de territorios indígenas. En el informe, además, se hace referencia al conflicto de Villa Mascardi. El comité sigue particularmente preocupado por el hecho que, a pesar de la vigencia de la ley 26160 y sus prórrogas que suspenden los desalojos de los pueblos indígenas,
se sigan llevando a cabo dichos desalojos, así como por las diversas alegaciones de violencia policial contra comunidades indígenas en el marco de tales desalojos y en protesta contra los mismos, como han sido los casos de la comunidad mapuche Lafken Wilcumapu en Villa Mascardi, que terminó con la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017. Esto lo dice el comunicado de la ONU. Así se recalca la situación de las integrantes de SALO que permanecen en prisión preventiva domiciliaria. También se expresa preocupación por informaciones que dan cuenta de actos de violencia contra comunidades indígenas por bandas armadas, en particular en las provincias de Santiago del Estero y Río Negro. Esto lo explicó el cordillerano. Comenzó la cuenta regresiva, señores. Buenas noches.